Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Católica dieron a conocer el Índice de Calidad de Vida Urbana 2019 con algunas sorpresas. Por ejemplo, Providencia deja el top 3, Macul se suma a las primeras 10 comunas y Valparaíso despega de los puestos inferiores, 48 puestos para ser exacto. Queremos conversar sobre los alcances de este estudio y las propuestas en torno al tema. Para eso estamos con Arturo Orellana, él es académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. A ver, primero, ¿de qué se trata este índice? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Mira, este es un trabajo que venimos realizando desde el año 2011. Año a año nosotros, a partir de muchas variables, casi 36 variables, construimos en 6 dimensiones distintos factores relacionados con la calidad de vida, conectividad de movilidad, salud, medio ambiente, vivienda, entorno, condiciones socioculturales, y por tanto estamos hablando de un índice multidimensional que permite comparar, digamos, en términos relativos, la calidad de vida que tiene cada comuna y cada ciudad que se constituye a partir de más de una comuna, como el caso de Santiago, el Gran Valparaíso y el Gran Concepción, y por lo tanto permite focalizar fundamentalmente dónde se encuentran los déficits y así dar orientaciones a la acción pública y privada en el territorio para ser mejor ciudad. Ahora, ¿qué tan planificado? A ver, me quiero ir a un extremo. La capital en Estados Unidos, Washington, una ciudad que está construida que parece que fuera una maqueta, porque realmente la organización es muy pulcra. ¿Qué tan organizado podemos crecer en nuestro país donde a veces tenemos parte de explosión demográfica, donde se hace lo que se puede muchas veces? Sí, yo creo que se hace lo que se puede y se hace poco también al mismo tiempo, porque en general tenemos un tema. Las ciudades en general que están constituyendo el mapa de Chile en términos urbanos son ciudades que se constituyen a partir de más de una comuna. Y nosotros no tenemos gobiernos, por ejemplo, metropolitanos. No tenemos una planificación de escala metropolitana que además sea prospectiva. No solamente va a regular usos de suelo, definir densidades, vialidad, sino también pensar cuál es la ciudad que queremos, qué Santiago queremos para el 2040, qué ciudad de Concepción queremos para el 2040. Y eso abre la puerta de un acuerdo público y privado y también con participación de la sociedad civil de definirlo. Hoy día no. Cada municipio, como dice el dicho español, mata a su toro, hace lo que puede, y algunos pueden hacer mucho porque tienen muchos recursos, como Vitacura, Providencia, Las Condes, etcétera, y otros como Cerro Navia, La Pintana, carecen de los recursos necesarios, como decía ayer la alcaldesa, para poder enfrentar esos desafíos. Justamente era por las declaraciones de la alcaldesa de La Pintana, en la cual ella acusa que se necesitaría un compromiso estatal, no necesariamente tan local, para poder desarrollar de buena forma las comunas y los espacios urbanos, los espacios verdes que hemos hablado tanto en el último tiempo. Cuando existen estos déficits, ¿qué tanto se puede hacer cuando uno piensa que ya está constituido un sector de una comuna o una comuna en sí? ¿Qué tanto se puede hacer para tratar de mejorar ese nivel de calidad de vida? Mira, una de las esencias del problema, lo decíamos ayer, tiene que ver con dos cosas. Primero, con un sistema de financiamiento municipal que ya no va para más, digamos, que efectivamente castiga justamente a las comunas más pobres. Piensa tú que muchas de esas comunas, más del 80% de las propiedades no pagan contribuciones, por tanto ya merma el presupuesto municipal para enfrentar estos desafíos, como decía la alcaldesa. Y por otro lado, si bien hay una ley que está vigente ahora que dice que se van a reconocer las áreas metropolitanas y va a haber un departamento de áreas metropolitanas que va a estar bajo un gobierno regional donde la máxima autoridad va a ser elegida a partir del 2020, todavía no está claro ni el reglamento ni cuáles son las competencias reales que vamos a tener para poder hacer esta planificación en conjunto, digamos, y justamente hacerse cargo de estas brechas de inequidad. Y yo creo que en ese sentido estamos avanzando, pero más lento de lo que se requiere debido, digamos, a la desigualdad que estamos observando. Ahora, ¿es posible comparar los resultados cuando hablamos que, por ejemplo, hay una ciudad que es capital, con una ciudad que es turística como Villarrica, que también su alcalde reclamaba eso, decía, bueno, pero a ver, nosotros somos un centro neurálgico de lo que es la Araucanía, pero además somos una ciudad que es muy turística, con lo cual se sabe que sobre todo durante algunas épocas del año es insoportable, por ejemplo, el tráfico que se genera, la cantidad de personas que hay en el lugar concentradas, etcétera? Claro, cada ciudad y cada comuna del país tiene su particularidad.
sería imposible poder tener todos los parámetros para poder comparar. Evidentemente, nosotros... ¿Es justa esta comparación entonces? Lo que pasa es que nosotros no comparamos Villarrica con el Gran Santiago. Es decir, nosotros, de hecho, hemos creado una plataforma este año que está en la web, digamos, que permite comparar ciudades, por ejemplo, de características similares. Tamaño de población, presupuesto municipal y una serie de características. Pero evidentemente lo que estamos comparando es en función del tamaño de población. Es decir, cuando comparamos Puente Alto de calidad de vida con Villarrica, estamos considerando parámetros que son educación, salud, vialidad, seguridad, y esos son absolutamente comparables, independientemente que evidentemente cada comuna tiene su perfil y su desarrollo diferente y su realidad diferente, pero al menos en estos parámetros es objetivamente la comparación. Claro, pues cuando hablábamos del ranking, claro, nadie quiere estar en el puesto, en el último puesto o en los últimos puestos, por lo tanto cada uno defiende, ¿verdad?, su realidad. Ahora, ¿cómo se explica el ascenso de, por ejemplo, Valparaíso? Mira, lo de Valparaíso tiene que ver con que, bueno, esta es parte de una de las dificultades que no es que tenemos, sino que tenemos a nivel de país. Las estadísticas en general oficiales tienden a tener muy poco nivel de desagregación a nivel comunal. Por tanto, cuando tratamos de actualizar variables, nos encontramos que muchas variables dejan de ser relevantes o dejan explicar lo que queremos explicar y tenemos que buscar variables nuevas. Un tercio de las variables son nuevas y, dado el procesamiento estadístico, lo que ocurrió es que muchas variables nuevas entraron en el cálculo de los indicadores que finalmente dan como resultado el índice de calidad de vida. Y en ese aspecto, hay dos aspectos que mejoró ostensiblemente su posición relativa al paraíso. Uno, condiciones socioculturales, es decir, temas de participación ciudadana, temas educacionales, capital social, etc. Y en segundo lugar, temas de conectividad y movilidad. Al parecer, los indicadores nuevos dejaron mejor posicionado a Valparaíso y eso explica el salto. Ahora, Valparaíso no pasó a ser como una top 10, sino que pasó del rango inferior a rango promedio y parece que el alcalde está muy contento por eso. Muy contento. ¿Qué tanta coherencia tenemos en nuestras políticas de diseño? Se lo pregunto en qué sentido. Por ejemplo, cuando lamentablemente tenemos un terremoto y seguido de eso tenemos una entrada del mar y entonces ahí venimos a decir, es que lo que pasa es que aquí era sector de inundación, no se debería haber construido. Cuando tenemos la erupción de un volcán y entonces nos damos cuenta que en realidad el mapeo que se había hecho respecto de una posible situación así decía que en este y en este sector no debería haber poblaciones establecidas. ¿Qué tanta congruencia hay respecto de las políticas que existen, de los estudios que muchas veces existen, respecto de lo que realmente se hace? Mira, en general, en el país tenemos instrumentos de planificación bastante desactualizados. Es decir, yo te diría que casi la mitad o 40% de las comunas en este país tiene un plan regulador de más de 15 o 20 años. Los procesos de aprobación de los planes de estos instrumentos pueden tardar en promedio 7 años. Por lo tanto, efectivamente, como dices tú, carecemos de instrumentos que son los que deberían determinar justamente cuáles son las zonas donde efectivamente no es posible construir vivienda, hay riesgo de remoción de masa, hay riesgo de tsunami, hay riesgo de erupción volcánica y en general somos bastante permisivos a través de los instrumentos porque también el interés económico pesa. Es decir, muchas veces, si tú ves, por ejemplo, en Pucón se ofrecen hoy día parcelas de grado en zonas que son susceptibles de ser afectada por eventualmente una erupción del volcán Villarrica. Por tanto, en general yo diría que hemos sido bastante permisivos con la planificación y en ese sentido tenemos mucha población viviendo en zonas de riesgo y la verdad que yo veo difícilmente que cambie nuestra actitud en eso en la medida que no seguimos no siendo, actualizando los instrumentos y siendo más rigurosos con las determinaciones que se hacen a través, por ejemplo, de los mapas de riesgo. Ahora, justamente con esto quiero llevarlo cuando vemos, por ejemplo, una construcción de nuevos edificios, nuevos condominios, estas grandes torres que hemos visto, con las cuales se ha denunciado muchísimos sectores del centro de la capital, y llevarlo a lo que es las últimas cifras entregadas por el Consejo de Desarrollo Urbano la semana pasada que hablan respecto del tiempo que toma para los capitalinos el traslado y que está muy por sobre lo que debería ser, un promedio de 60 minutos, pero que alcanza, dependiendo del sector y del trabajo que se ejerza, hasta 2 horas. Bueno, la movilidad quizás es la mejor expresión de una ciudad poco justa, poco equitativa, porque como dices tú, si la gente se traslada más de 60 minutos, incluso puede tardar 2 horas de un lugar a otro, significa que la distribución de la actividad está sumamente fragmentada, es decir, tenemos comunas residenciales o casi comunas dormitorios y tenemos comunas industriales o comerciales. Piensa tú que el 80% del comercio, del gran comercio, se concentra prácticamente en 3 comunas: Santiago, Providencia y Las Condes. Por lo tanto,
ejercemos una presión enorme sobre la movilidad. Además, esta es una movilidad motorizada, porque en general, si bien ha aumentado el uso de la bicicleta, no es muy significativo con comparación a otros países, digamos, donde la caminata y el uso de bicicleta prácticamente puede llegar a ser el 30 o 40% de los viajes. En Chile no alcanza el 10%. Claro, pero es que lo que pasa es que mientras esas alternativas no sean eficientes, obviamente que no se le puede exigir a una persona que tiene que recorrer 20 kilómetros para poder llegar a su trabajo que se vaya en bicicleta. Exactamente. Encima, si estamos en una ciudad, sobre todo como es la capital, que tiene muchos desniveles. Pero además hay que tener una cultura, es decir, tenemos que saber convivir en el mismo espacio. Es decir, si nosotros creemos que el que va en la bicicleta es una amenaza para que yo pueda andar más rápido en mi automóvil, efectivamente es un tema cultural. Es decir, perfectamente podríamos convivir. Es decir, hay muchos países en India que uno puede ver en desastre. No hay tantos accidentes, digamos, entre vehículos, digamos, no motorizados y motorizados, porque hay una cultura, en cierta medida, de respeto, digamos. Yo creo que eso es parte de un tema educacional. Y por otro lado, efectivamente, la ciudad no está hecha para los usos no motorizados. Por lo tanto, los que se arriesgan, bienvenido sea, pero tenemos que trabajar mucho eso porque no hay la infraestructura necesaria. ¿Qué es lo que se puede hacer? Obviamente uno diría, sí, bueno, más ciclovías, más cultura, más posibilidades, más leyes, ¿verdad?, de convivencia en las calles. Pero ¿qué se puede hacer más en lo inmediato? ¿Hay alguna solución para esto? Bueno, algunos han planteado que habría que estudiarlo la tarificación vial, es decir, tenemos que desincentivar el uso del automóvil y que ingrese al centro de la capital, por lo menos en el anillo interior de Vespucio. Estamos tan preocupados de que los autos de antes del 2011 no entren al anillo interior. La pregunta es, ¿por qué no generamos condiciones para que efectivamente sea caro o muy caro, digamos, la posibilidad de usar estacionamientos, por ejemplo, en el centro de Santiago y promover mucho más el uso del transporte público, del metro, etcétera? Como dices tú, en la medida que nos mejore sí, el Transantiago, efectivamente no vamos a crear los incentivos necesarios. Pero tenemos que avanzar en eso. Es decir, hay muchas ciudades que el centro prácticamente es prohibitivo para el acceso al automóvil. Y yo creo que una ciudad de 7 millones de habitantes debiera apostar en el corto plazo, digamos, a ese tipo de soluciones. Bueno, justamente el ejemplo internacional que se ve es, por nombrar solo algunos, Londres, París, que tienen estas restricciones muy potentes respecto de que puedan entrar vehículos al centro de la ciudad. ¿Qué otros ejemplos se pueden tomar del extranjero? Porque no es un problema nuestro, no es que nosotros no hagamos bien las cosas y el resto del mundo no tiene tráfico, cosa de ver ciudades como San Francisco, Los Ángeles en Estados Unidos, donde es un problema espantoso. Pero ¿qué es lo que están haciendo ciudades o capitales en las cuales tengan una mejor condición respecto de, por ejemplo, la movilización, de acuerdo a lo que es la planificación urbana? Es decir, es imposible avanzar en esa dirección como tú planteas el caso de París, Londres o otras ciudades, digamos, que son ejemplos, Berlín, por ejemplo, si no tienes un buen sistema de transporte público y que además la ciudadanía lo valore, porque el problema que nosotros tenemos hoy día es que tenemos un sistema de transporte público absolutamente desprestigiado, que incluso no es tan malo y quizás es mejor que muchos países de Latinoamérica, pero la percepción de la gente que tiene, porque le vendieron la imagen, digamos, del sistema de transporte público europeo, es que este es un desastre. La verdad es que no es tan un desastre. En las horas peak, fundamentalmente, hay un nivel de deterioro, pero básicamente también por una conducta indeseada también del pasajero, digamos, en que entre la molestia de la frecuencia, la calidad de los buses y los mantenimientos, yo creo que podemos hacer mucho. Yo espero, digamos, que con los buses, digamos, eléctricos y estos cambios que se están produciendo, vaya mejorando la percepción. En la medida que la ciudadanía no valora el transporte público, es difícil decirle que se baje el automóvil. Ya, pero a ver, ahí hay otro tema, que por ejemplo, ciudades que no tienen necesariamente un muy buen transporte público, una gran red de metro, una gran red de buses de acercamiento y troncales. Por ejemplo, de nuevo, cito el ejemplo en Estados Unidos, Atlanta. Es una ciudad que tiene un muy mal sistema, no sé si muy mal, pero no un buen sistema de transporte público. Pero se le dio mucho prestigio, con lo cual se facilitaron los estacionamientos al lado de las estaciones de metro, de los buses, para que la gente, al menos un tramo de su trayecto, lo hiciera en estas condiciones. En ese caso yo lo podría entender, pero si tenemos un transporte público que es grande, al cual se le han tratado de hacer los cambios, no solamente es una cuestión de desprestigio, porque no es que los buses vayan vacíos. Los buses van repletos. Sí. El metro no cabe un alfiler más. Por lo tanto, sí se utiliza. ¿No es que falta, hay un déficit de cantidad? Sí, por supuesto que sí. Es decir, el transporte público hoy día, en las horas peak, ahora, en cualquier país, a las horas peak,
el metro está repleto, el sistema de transporte de superficie también puede estar repleto. No es que sea una cosa única acá, es decir, las horas valle y las horas peak marcan la diferencia en el uso del sistema. Ahora, más bien yo diría que tiene que ver con la experiencia del viaje. Es decir, hay gente que vive a 1 hora, digamos, de la ciudad y se viene en un tren de cercanía, con aire acondicionado, viene trabajando, conectado a internet, y le da lo mismo andar 1 hora, 1 hora y media. El tema no es solamente los tiempos de viaje, es la experiencia del viaje. Probablemente si yo fuera en un bus del Transantiago desde mi casa al trabajo en 1 hora y voy cómodo, si no paso frío, no paso calor en las épocas de verano, probablemente no sería tan traumático. El trauma tiene que ver que a lo mejor en 20 minutos de viaje puede ser un desastre, digamos, del punto de vista de la experiencia. Y entonces, en ese sentido, digamos que esta experiencia, obviamente que si yo voy más cómodo con aire acondicionado y no voy muy apretada, por supuesto, o puedo llevar niños conmigo, ¿verdad? O a transportar adultos, o sea, trasladar a adultos mayores también. ¿Tendría entonces esta iniciativa de diversificar los horarios de ingreso al trabajo un efecto también muy positivo? Tendría un efecto positivo, no es fácil. O no necesariamente. Una vez, cuando se estaba planificando el Transantiago, se intentó, pero no es fácil. Y lo segundo, que yo creo que es más importante que eso, tiene que ver básicamente con que nosotros tenemos que definir que el sistema de transporte público tiene que ser subsidiado. No hay ninguna posibilidad que un sistema de transporte público eficiente, moderno, funcione y se financie con la tarifa. Esa es una cuestión ilógica que está en el fundamento de inicio como un error, digamos, del Transantiago. Los sistemas de transporte público que funcionan en el mundo, eficientes, modernos, son todos subsidiados por el Estado. Tenemos que valorar que la gente se suba a un transporte público y deje el auto en la casa. Por tanto, hay que subsidiarlo. Ahora, cuando volvemos al inicio de la conversación, cuando hablamos de la calidad de vida que tenemos los chilenos, que en general tampoco se trata de tirarnos tan abajo, por algo tenemos una fuerte inmigración hoy día en nuestro país, porque la calidad de vida dentro de todo es muy buena. Sí. Pero cuando hablamos de estas posibilidades de cambio, de poder mejorar, de hacer más equitativas las distintas realidades en las distintas comunas, ¿hablamos de plazos de cuánto? Mira, si nosotros quisiéramos, nosotros no podemos equiparar las calidades de las viviendas, porque la vivienda tiene que ver más bien con un patrimonio personal, privado. Sí podemos mejorar, homogenizar el estándar de espacios públicos, de educación, de salud, de seguridad, de transporte, etcétera, etcétera, para que sea homólogo independientemente de donde tú vivas. Yo creo que hacer ese ejercicio implica un cambio de modelo de gobernanza metropolitana, una mejor planificación y un modelo más integral de gestión y que no sea sectorializado como el que funciona en Chile. Y yo creo que eso, si yo me lo pusiera como una meta, yo creo que tardaríamos por lo menos 2 décadas. 2 décadas. En el caso de Santiago, probablemente en regiones podríamos hacerlo en 1 década, a escala de ciudades de 400, 500 mil habitantes, es más probable hacerlo en un plazo más breve. Pero el nivel de inequidad que tiene esta ciudad no se va a resolver, a mi modo de ver, en 2 décadas. Espero estar vivo para verlo, digamos. Ojalá que se lo vamos a dejar también a las próximas generaciones. Ahora, cuando hablamos de gobernanza, justamente era mi punto. ¿Qué pasa en regiones? Porque nos concentramos muchísimo en Santiago. Si en Santiago hay una inundación, si en Santiago no funciona bien el metro, entonces un caos y nos concentramos mucho en aquello. ¿Qué pasa con las posibilidades de las regiones que también muchas veces vemos que van adoptando estos malos hábitos o estas problemáticas que eran propias de la capital y que ahora también entonces existen en otros lugares del país? Bueno, de hecho heredaron nuestros buses del Transantiago. Bueno, para partir. Entre otras cosas, digamos. Yo creo que como la escala es más pequeña, existen más posibilidades de generar una gobernanza más adecuada y corregir eventualmente brechas relacionadas con la segregación, la fragmentación, los déficits, digamos, del punto de vista de los equipamientos públicos y de infraestructura. Pero para eso requerimos, por un lado, fortalecer el rol de los municipios. Yo siempre pongo el caso de que cuando uno mira los rankings de calidad de vida que hacen a nivel internacional, curiosamente, fíjate, son los municipios que manejan el 70 o el 60% del presupuesto o de las políticas públicas que se desarrollan son de decisión municipal. En Chile no alcanzamos ni siquiera el 20%. Entonces hay un nivel de centralismo y de sectorialismo en la forma de hacer política pública que le hace un flaco favor a las regiones. Y siempre decimos, no, lo que pasa es que no tienen capacidad. Las capacidades se crean cuando se da autonomía, cuando se dan recursos. Yo creo que es más fácil abordar los problemas de inequidad en términos de calidad de vida en regiones en el corto plazo que en el caso del área metropolitana, que es mucho más compleja. Pero eso tiene que haber una voluntad política de hacerlo y al menos en las leyes que hoy día se están tramitando, yo diría que hay
algunos atisbos de eso, pero todavía son insuficientes. Ahora, cuando nos fijamos en los factores que se consideran y hablamos de ambiente de negocios, condición laboral, conectividad, movilidad, vivienda y entorno, salud y medio ambiente, condiciones socioculturales, ¿cuál es el punto en el que estamos más al debe? Ambiente de negocio. Hemos creado, es decir, nosotros tenemos un modelo de economía que hace que el sector privado juegue un rol sustantivo. Nos podrá gustar o no el modelo, pero lo cierto es que las ciudades en general van mejorando su infraestructura y su equipamiento en la medida de que hay inversión privada, porque eso genera recursos y permite que los municipios puedan reinvertirlo, digamos. Y eso es lo que uno mira, es decir, la mayor dependencia del fondo común municipal parece que fuera como un castigo, en el sentido de que las comunas que no dependen del fondo común municipal tienen mejores estándares porque son mucho más autónomas, generan más recursos. Entonces yo creo que, y cuando uno ve la distribución, dónde se concentra el mayor comercio, el mayor servicio financiero, etcétera, generalmente son en algunas comunas de Chile, nomás, en el resto no pasa nada. Y eso marca un diferencial, y eso no puede ser. Entonces, donde es precaria la acción de los privados o no participan los privados y además es precaria la condición que el Estado tiene para abordar esos desafíos, es una combinación inadecuada y por eso tenemos que resolver ese algoritmo, tenemos que resolverlo con urgencia, digamos. ¿Existe algún índice por qué este mide la calidad de la vida urbana? ¿Hay alguno que mida la calidad de vida rural? Porque muchas familias están pensando cada vez más en salir de las ciudades y poder tener algo más de paz, mejor calidad de aire, que los niños tengan la posibilidad de jugar tal vez en un jardín, etcétera. ¿Se mide también el índice entonces de calidad rural u otra alternativa? ¿Siempre va a ser mejor o no? Porque claro, sí, puedes tener esas mejores condiciones, pero estás más lejos de un hospital, por ejemplo, de un centro médico. Bueno, curiosamente no existen muchas experiencias a nivel mundial, prácticamente no existen, de medición de calidad de vida rural por una serie de complejidades. Primero que nada porque como son general muy poca población, piensa tú que el 95% de la población, el 90% de la población en Chile vive en áreas urbanas. Por lo tanto, construir indicadores estadísticos siempre es bastante complejo, primero porque el Estado no tiene los recursos para poder hacer un levantamiento a ese nivel, solamente los censos te pueden dar algunas pistas sobre eso. Pero sí, lo que te quiero señalar es que lo que es evidente es que debido a la mala calidad de vida rural que uno percibe, es que se está despoblando muchas pequeñas localidades en el norte de Chile y también en el sur de Chile. Es decir, se está perdiendo población. Incluso alrededor de Los Ángeles, un estudio que estamos haciendo recientemente, hay comunas que están a 20 o 30 kilómetros de Los Ángeles que están perdiendo población. Significa que hay un deterioro de la calidad de vida rural. Y entiendo que hoy día hay la voluntad de construir indicadores en esa línea, al menos, digamos, de lo que yo he podido saber. Ahora, pero hay tal vez un mito también en torno a eso, porque todavía comunidades rurales, uno podría pensar, sí, son familias que se han dedicado a la agricultura, tal vez, a la ganadería, con lo cual buscan que las nuevas generaciones se imponen y dicen, no, yo me voy a ir a la ciudad a estudiar, a tratar de tener otro tipo de trabajos. Pero también vemos este fenómeno en el cual personas emigran de la capital hacia regiones, cosa que generalmente era al revés antes, personas que tratan de salir un poco del cono urbano para poder tratar de mantener una mejor calidad. O sea, el desarrollo de Colina, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando hay un montón de colegios ahora, es una zona muy urbana, porque la gente ya no cabía más en el sector de Providencia, que tal vez era el más desarrollado en su época. Sí, yo creo que aquí hay un tema conceptual, porque a mi modo de ver, una cosa es que uno quiera vivir en la ruralidad y se compra una parcela de grado y todos los días agarra el automóvil y se va a la ciudad a trabajar y lleva a los hijos. Efectivamente, de alguna manera, pero esa no es la vida rural. La vida rural, propiamente tal, es aquella que es dependiente de la actividad que la ruralidad tiene, la agricultura, la actividad forestal, la actividad acuícola. Entonces, en ese sentido yo creo que efectivamente hay mucha gente que está viviendo. La gente que vive en Chicureo no es que viva en un medio rural. No, pero convengamos que hace 20 años irse a vivir a Chicureo era una locura. Exactamente. Hoy día no, porque prácticamente se ha urbanizado. Pero porque se armó, digamos, una ciudad. Es como lo que dicen algunos, hablan de la ciudad difusa, la ciudad que emerge en el medio rural, pero finalmente va teniendo los mismos atributos de la gran ciudad, solamente que mucho más expandido, qué sé yo, tiene un supermercado, como dices tú, tiene un colegio, tiene un centro, incluso una sucursal de una clínica, y por lo tanto, en el fondo es espacializar en un lugar mucho más amplio, mucho más natural, digamos, una vía que finalmente es una vía urbana. Ahora, lo que es propiamente vía rural,
que es la agricultura campesina, que es el que vive, que va a un colegio, digamos, de la zona. Efectivamente, sobre eso mediciones no hay, pero claramente hay un progresivo deterioro y eso explica las migraciones que hoy día ocurren también en el sentido inverso. Arturo Orellana, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros.